a ser un visionario. Qué importante es ser personas que mantienen una visión. Jesús no solamente tuvo una visión, sino Jesús fue un visionario. Las grandes personas que han trascendido y han marcado las épocas, las generaciones, fueron personas que hicieron algo tan importante porque tuvieron una visión, y después de que la cumplieron, entonces hoy en día se les conoce como visionarios. Quiero que vaya por favor al capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 19. Y dice ahí: Pablo obedece a la visión. Pablo obedece a la visión. Déjeme explicarle un poquito para que entremos en contexto. El apóstol Pablo está preso. El apóstol Pablo ha sido azotado, lo tienen capturado. Él piensa que ya se va a morir, él piensa que de esta no la va a librar. Y justo cuando está testificando, dice que él apela a César y con la intención de que lo llevaran a Roma. Entonces, por causa de esto, dice en el primer juicio que no le encontraron nada en su contra como para retenerlo, pero los judíos lo habían tomado, lo habían aprisionado y se lo habían entregado a las autoridades, y la intención de los judíos era que lo dejaran ahí y que se pudriera de viejo o que lo mataran en la cárcel. Sin embargo, César, el gobierno romano, no encontraba algo, un delito por el cual sentenciarle, pero la Biblia dice que la prisión de Pablo era necesario porque Dios había escogido a Pablo a llevar el mensaje a gentiles y aún en presencia de reyes, y era en esta calidad de prisionero en la cual él iba a poder estar frente a los magistrados y los gobernantes y predicarles el mensaje de Dios. Pablo está en esta calidad de prisionero y está hablando ante un hombre con un alto mando llamado Agripa, y le está diciendo: sí, yo sé que Agripa suena a esa cosa que te dan en enero, pero no, este lleva A. Y este hombre llamado Agripa le está testificando y le está compartiendo su testimonio. Y le está hablando de su conversión. Versículos atrás en tu Biblia vas a revisar que dice: Pablo relata su conversión. Incluso cuando empieza ahí a enseñarle, dice: nada más tenme un poquito de paciencia. Y Pablo le empieza a hablar desde su juventud, donde estudió, que perteneció a una de las sectas más celosas en sus tiempos con los judíos. Los judíos lo habían metido prisionero porque predicaba de Jesús, predicaba de la resurrección de los muertos, y los saduceos, que no creían en esto, les reventaba la cabeza porque decía: es imposible, no existe la resurrección de los muertos. Entonces traen ante Pablo, Agripa está de visita en esa provincia, traen ante Pablo ante este rey, y Pablo entonces aprovecha, él sabía que Dios estaba detrás de eso, y aprovecha Pablo y les empieza a dar su testimonio y su conversión. Y ahí es cuando cuenta que iba camino a Damasco y que vio una luz, y que todos los que iban con él la vieron, y todos cayeron al suelo de lo fuerte y lo potente que era esa luz. Y Pablo está practicando su testimonio. Y en el versículo 10 está hablando cómo Dios lo escogió para llevar su nombre de Jesucristo en presencia de gentiles y en presencia de reyes, y predicarles el mensaje de salvación, de arrepentimiento, pero también de perdón de pecados. Y termina Pablo, y entonces es cuando entramos en el versículo 19, y dice Pablo una frase que es el tema que vamos a empezar a estudiar, y dice: por lo cual, léalo fuerte conmigo por favor, para que no me sienta yo tan solito. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjense qué frase se desata Pablo. Pablo está predicando y recordando cómo fue alcanzado por el Señor y las visiones que ha tenido con el Señor y los encuentros, porque dice que los judíos, si usted lee capítulos anteriores, dice que los judíos lo querían matar porque dice que ellos habían crucificado al Nazareno, y Pablo afirmaba que estaba vivo, y no solamente decía que estaba vivo, sino decía que había tenido encuentros con el Jesús resucitado. Y esto a los saduceos decía: este tipo es loco y además es peligroso, y entonces lo mandan
a encerrar. Y Pablo, apasionado compartiendo sobre su testimonio y su salvación, hace una pausa y le dice al rey Agripa, por lo cual, así termina su testimonio: oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y con eso le estaba diciendo, por eso estoy aquí, porque he seguido una visión, porque estoy siguiendo a un visionario que es Jesucristo. ¿Sabe? Jesucristo no solamente estaba viviendo para su tiempo. Jesucristo no solamente estaba viviendo para que le fuera bien en el ministerio y tener una iglesia. Jesucristo estaba viendo por generaciones. Jesucristo desde la cruz no estaba viendo lo que le estaba sucediendo. Jesucristo estaba viendo el porqué y el qué iba a suceder con su sangre derramada, pues había profecías que lo habían visionado a él. Por ejemplo, Isaías en una cruz, crucificado, maltratado, desfigurado. Jesús, recuerde, también era un profeta. Jesús tenía visiones proféticas. Jesús operaba como sacerdote, como maestro, pero también a veces operaba en unciones proféticas. Y Jesús está ahí y está todo el tiempo que les habló a los discípulos. No solamente les decía lo que estaba pasando, sino les decía lo que iba a venir. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, incluso hasta les habla de las señales del fin. Y mucho que hoy estamos viendo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, terremotos. Dice, se levantará padre contra hijo, hija contra su nuera contra su suegra. Y empieza a decir, dice, y se entregarán unos a otros por causa de mí, pues no he venido a traer paz, sino espada a la tierra. Los discípulos, esta plática en Mateo 24 empezó porque los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá del fin y de tu venida? Y entonces Jesús proféticamente les empieza a hablar de una visión, les empieza a hablar de lo porvenir. Y Jesús, después de lo que veía que iba a suceder en el futuro, les empieza a decir cómo prepararse y cómo vivir en su presente. Y el tipo de vida de Jesús tuvo tal impacto y tal calidad que lo que Él dejó detrás de Él, eso es lo que hoy en día se conoce como una persona visionaria. Sabes, muchos de nosotros no nos damos cuenta y nos desenfocamos y solo vivimos para el hoy. Trabajamos para esta semana, para este mes, para este año. Muchos no se han dado cuenta que estamos empezando una nueva década. Y habría que preguntar, ¿qué te ves haciendo? ¿Cómo te ves en el 2030? Y yo he estado preguntándole a varias personas, jóvenes y grandes de la congregación, ¿qué esperamos de ti? ¿Qué espera Dios para ti en el 2030? En el 2030 el hijo de Chuy va a tener unos 12 años. En el 2030 Becky va a tener 22 años. En el 2030 yo voy a tener 33 años de conocer del Señor. Y sabes, yo me doy cuenta cómo muchas personas les es difícil visionar, planear, plantear una estrategia. Y algo que tú tienes que entender es que tú eres el capitán de tu barco, no el tripulante. Pero si tú no sabes alinear la vela en una dirección, en el barco, un barco que está en el mar, si el capitán o el que dirige el barco no le da un rumbo, porque no tiene un mapeo, no tiene una visión, entonces el mar lo va a llevar a donde quiera. Y hay personas que así están viviendo, están siendo llevadas para como viene el viento. Están siendo llevadas por cómo se presentan las circunstancias. Pero si tuviéramos que preguntarte, ¿qué vas a estar haciendo? ¿A qué te vas a estar dedicando? ¿Qué puede esperar Dios, la iglesia, nosotros como pastores, tus padres, tu esposo, tus hijos de ti, entre 3, 5 o 10 años? Muchas personas nos damos cuenta que no tienen ni idea
y les cuesta mucho trabajo relacionar y pensar. La esclavitud, la falta de confianza, el desamor, las heridas, hay gente que los tiene limitados y por eso no planean. Viven nada más para el día de hoy y mañana, quién sabe. Dios dirá. Ay, Dios sabe. Y han entendido mal el texto en Santiago que dice, no digas mañana iremos y haremos, dice, sino que dice primero Dios. Entonces, como dice, no, estoy pecando porque pues no tenemos que planear para el mañana. No, el texto refiere a que no te envanezcas en tu razonamiento y cuando dices, quiero construir una casa y estoy trabajando para construir una casa y voy a poner un negocio y voy a hacer una multinacional, tienes que decir, pero primero Dios, si Dios me permite la vida, lo voy a hacer. Tenemos que aprender a ser visionarios. Tenemos que aprender a tener visiones porque la Biblia dice en el libro de Joel y en el libro de los Hechos que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y los ancianos tendrían sueños y los jóvenes vendrían visiones. Es decir, viene un tiempo en el cual Dios está derramando visiones y no me refiero a visiones angelicales, celestiales, claro que también a eso se refiere el texto, pero yo quiero enfocarme en tu visión de vida, tu plan de vida, lo que viene para adelante, qué tiene Dios para ti y qué tienes tú para ofrecer. ¿Con qué vas a justificar cada minuto que tus pulmones respiran? ¿Qué puede esperar este país, esta iglesia de ti? Y tenemos que sentarnos, tenemos que detenernos y empezar, si no lo hemos hecho, a ser visionarios. Empezar a visualizar, a creer con los ojos del Espíritu, a discernir el plan, la meta de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo hacia nosotros, porque llevamos el gran riesgo, dice mi amigo, qué peligroso es cuando nosotros estamos viviendo día con día, pero no vamos hacia ningún lado, porque entonces están pasando los años y conforme cada año pasa, no nos sentimos más satisfechos de lo logrado. No vamos, no sé si te has dado cuenta, cuando el mar navega, o una lanchita, una moto acuática, va dejando detrás de sí un rastro que se llama estela. No la hermana Estela, sino se llama Estela. Y así nosotros, nuestra vida es pasajera, pero irremediablemente, sin que nos demos cuenta, vamos dejando un rastro detrás de nosotros, una estela. Y nos tenemos que asegurar, tenemos que ser lo suficientemente entendidos y responsables para que la huella que dejemos cuando ya no estemos sea suficientemente buena y sirva de escalón y no de tropiezo para la siguiente generación. Tenemos que tener una visión generacional que no muera con nosotros. Hicimos incluso un congreso que ustedes participaron, que ustedes sirvieron, trabajaron, llamado Sinergia, y el tema de este año de Sinergia fue visión, que tenemos que tener una visión. El apóstol Pablo está testificando y le dice al rey, pero no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, había una visión que tenía Pablo clara en su mente. Había una visión que había en su corazón y que Dios se la había dado, se la había revelado. Por eso dice él, no fui rebelde a la visión, y le da esta categoría celestial. Hay visiones tuyas y hay visiones celestiales. Pero como aprendimos la semana pasada, había una visión de Dios para Sansón, pero Sansón fue rebelde a la visión celestial. ¿Cuántos vieron la película que les envié por YouTube? Si no la ha visto, véala, le va a enseñar mucho acerca de Sansón. Y, ay, qué padre, ok, gracias. Entonces, Sansón fue una persona que desde que nació sabía para qué estaba en esta tierra. Había una meta, había un plan trazado. Y Efesios dice que Dios ya puso buenas obras para que caminemos en ellas. Entonces tenemos que descubrir para qué nos puso Dios en esta vida. ¿Cuál es el plan? ¿Qué espera Dios de nosotros? Hay cosas que Dios espera de su iglesia en general,
pero hay cosas que Dios espera de una manera específica de ti, de ti, de ti. Y nuestro trabajo es descubrir qué me puso a hacer Dios en esta vida, qué espera Dios que deje cuando yo muera. ¿Me está siguiendo? Porque a eso, mis amados, se le llama una vida con sentido, una vida con propósito. Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Dios quiere establecer su reino a través de hombres comunes, a los cuales llama, transforma y les da una visión. Y a esas personas que viven apasionadas transmitiendo en esa visión se les llama visionarios. Quiero enseñarte 5 cosas acerca de los visionarios aplicadas a nosotros. Número 1, no podemos vivir o podemos seguir viviendo una vida sin una visión. Hasta para todo lo que haces, pequeño o grande, debe de haber una visión, un propósito, un sentido, algo que le dé sentido a lo que haces. La visión de una persona determina el rumbo y el destino. Fíjese, determina el rumbo y el destino. Una persona que ha recibido una visión tiene una pasión y tiene una causa. La visión, fíjate, ¿por qué es tan importante tener una visión de vida? Una visión para mi familia, una visión para mis hijos. La Biblia dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Entonces nos da una analogía. Hoy una de mis flechas no está en mi aljaba, pero está en la de Dios. Pero sabes, yo recuerdo que esa mi flechita, flaquita, pelo de color, yo recuerdo que desde que estaba chiquita tenía un anhelo y tenía una visión, pero teníamos también que enseñarle cuál era la visión de Dios. Y la Biblia dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Entonces es un hecho. Tú eres el valiente, ellos son las flechas. Dice otra versión, en manos del cazador, en manos del guerrero, dice otra versión. Entonces tú eres el cazador y ellas son las flechas. Pero si no sabes para dónde lanzarlas, puedes desperdiciar esa flecha. Y resulta que a lo mejor tú te estás invirtiendo para hacer de tus hijos excelentes abogados, excelentes profesionistas, excelentes padres de familia, excelentes trabajadores, pero tu visión está muy lejos de la visión de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que van a terminar con un doctorado, con una maestría, con un taller bien grande de hojalatería, y a lo mejor ahí los llama el Señor y todo lo que estudiaron, pues no es que no sirva, pero tiene que volver a empezar, porque su llamado era servirle a Dios. Entonces, qué importante es aprender a tener claro que somos los guerreros, que nuestros hijos son las saetas, pero hay que saber entender hacia dónde Dios nos quiere y los quiere mandar. Yo necesito saber la visión de Dios para la vida de la gente que sirve con nosotros, para la vida de estos chamacotes. Porque muchas veces me preguntan, pastor, este es mi sentir, ¿usted qué cree? Ayer estaba con una persona que amamos mucho y me decía, pastor, ¿y usted ve que yo tengo un llamado? Y entonces le di una respuesta muy larga y le dije, si no tuvieras un llamado no estaríamos platicando aquí. Claro que no solamente sé, sino veo y creo en tu llamado. Pero lo que me estaba diciendo es, yo necesito saber en qué dirección ir. Yo creo que hay 2 tipos de personas. La gente que trabaja cerca de nosotros, siempre les explico esto. Pásenme otra botellita de agua. Siempre les explico esto. Hay 2 tipos de personas en la vida. Las personas que viven para trabajar y en su tiempo libre honran a Dios. Son personas que pueden llevar una vida exitosa, poderosa, son reyes, que tienen que extender el reino con sus finanzas, con su trabajo, y en su tiempo libre le sirven a Dios y aman a Dios y adoran a Dios. Pero estas personas viven para trabajar y en su tiempo libre sirven. Y están las personas que viven para servir, que Dios los dio por sacerdotes y necesitan un trabajo para mantenerse sirviendo. Y siempre le digo, ¿cuál eres tú? ¿Vives para servir? ¿Vives para trabajar o naciste para servir? Porque si tú no eres entendido, puede que estés dedicándote a trabajar y no le encuentras sentido, no hay jugo, no hay salsa en ese baile, porque no hay pasión, no te conectas. ¿Por qué razón?
porque tu naturaleza y tu llamado, tu diseño fue para servirle. Y estás dedicándote a los negocios del hombre y Dios te quiere en los negocios del Padre. Pero hay personas que a lo mejor están sirviendo, pero su llamado es a ser reyes, a trabajar, a extender el reino como empresarios cristianos, pero no son llamados a servir en el altar. Entonces, tener clara la visión de mi vida, tener claro para qué fui hecho, hacia dónde voy, hacia dónde Dios me quiere a mí y a mis hijos, eso es determinante para llevar una vida plena, una vida óptima. Por eso es que no podemos seguir viviendo sin una visión, porque mire, la visión abre los ojos. La visión nos da razones para vivir. Nos enfoca en nuestro servicio. La gente que tiene un llamado a servir en el altar disfruta, viviría, se moriría aquí en el altar. Yo me acuerdo cuando yo servía en la iglesia, recién me convertí. ¿Sabes cuál era la peor parte de ir a la iglesia? Cuando se cerraba. Mi pastor tenía que predicar en las tardes en otro lugar y nos daba, decía, no, que ya terminó el culto, tenemos 1 hora, muchachos. Así es que comadre, haga lo que se le antoje, pero en 1 hora yo cierro. Y ahí estábamos nosotros echando todo el chisme que no podíamos echar en la semana, dicho de alguna manera, y estábamos platicando y conviviendo. Y cuando decía bueno, y empezaba a poner la alarma, tic, tic, y ya escuchábamos, ay, va a explotar la bomba, salgan todos corriendo. Y cerraba. Y me acuerdo que nos quedábamos afuera en la banqueta. A Oscar todavía le tocó, nos quedamos afuera en la banqueta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Para dónde jalamos? Porque queríamos seguir en la casa de Dios. Ese era lo peor de ir el domingo a la iglesia, que nunca era suficiente. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestro anhelo estaba en la obra de Dios. Nuestro anhelo estaba en la casa. Yo fui entiendo que nací para servirle. Todo lo que viví fue para este tiempo, fue para esta hora. Una visión le da sentido a tu servicio, nos enfoca en nuestro llamado, nos estimula en la debilidad. Una persona que tiene visión se estimula en medio de la debilidad porque tiene una visión, tiene un porqué. Una visión nos impulsa ante el desánimo. Una visión nos alienta a entregar todo. Sansón fue rebelde a la visión y no vivió conforme a ella. Perdió la visión antes de perder sus ojos. Antes de que Sansón le sacaran sus ojos, no solo perdió, sino desechó su visión. Dijo un día Helen Keller, no sé si usted conoce a Helen Keller. Helen Keller es la madre del lenguaje, del lenguaje braille para ciegos. Y Helen Keller dijo lo siguiente, una frase impresionante. Dijo que las personas más pobres o menesterosas del planeta son aquellas que tienen vista, pero no tienen visión. Dijo ella, la gente más pobre del planeta es la gente que tiene ojos, pero no sabe para qué los tiene. No sabe qué ver, dónde poner su mira. Proverbios 29:18 en la versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La versión Reina Valera dice: donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque los profetas profetizan y hablan en base a las visiones o revelaciones o percepciones que ellos reciben. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Ese es nuestro trabajo. Fíjense qué importante es, porque dice, esta versión me gusta porque dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Algún día has ido manejando en alguna zona que desconoces y se te ha ido la señal del GPS? O se te ha ido, bueno, ya me tocó hace algunos años. Un día estábamos en la sierra de Guerrero, estaba yo acompañando a uno de mis primos y llevábamos un mapa. Entonces cuando nos subíamos me decía: ten, y me daba la guía roja. Vamos a ir a Guerrero, nos vamos a meter aquí, así, así, así. Vamos a estar tantos días ahí en medio de la selva. Entonces tú me vas diciendo, y me decía: ve marcando la ruta. ¿Cuántos han usado un mapa? Cuando tú no sabes usar un mapa, cuando es la primera vez que usas un mapa, es la cosa más complicada que existe.
Porque me decía, dime ahí más o menos como cuánto tiempo, cuánto kilometraje, y tenía que sacar mi calculadora y ver a la velocidad que iba. Decía, pues yo creo que pues como 4 horas llegamos. Y luego nos daba la noche y no llegábamos. ¿Por qué nos perdíamos? ¿Por qué entrábamos en angustia? Porque perdíamos el rumbo, perdíamos la visión. Segundo, un visionario es quien percibe algo del futuro y lo construye en el presente. Fíjate qué interesante. Un visionario es quien percibe algo del futuro y lo construye en el presente. Dicen que el coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, dice que después de que fue despedido por peleonero al ejército, que se quedó sin empleo y no sabía qué hacer. Entonces dice que él buscó empleo en otros lugares y nadie le da empleo y estaba pasando una crisis muy fuerte. Entonces dice que un día él vivía a la salida de un pueblo, tenía una toma de gasolina, él junto con otro hombre, y dice que un día él se sienta y dice, ¿a qué me puedo dedicar? ¿En qué puedo trabajar? Y como no tenía dinero, entonces puso una fondita, un restaurancito. Y su familia tenía en el sur de Estados Unidos una receta de un pollo que se hacía y que siempre cocinaba su abuela. Él conocía la receta, le gustaba la cocina y era bueno cocinando. Entonces dicen que la gente, que los que se paraban ahí los traileros, pero que él tardaba de 30 a 40 minutos para cocinarle su pollo, porque tenía un sartén y lo tapaba con otro, y la gente que cocina sabe que el pollo frito, para que no se queme, tiene que cocinarse a fuego. 40 minutos de estar sentado esperando tu pollo, entonces los traileros se le iban. Y dice que él se desesperaba y dijo, no, yo tengo un producto muy bueno, porque cuando la gente se lo comía decía, está fantástico. Pero decía, yo tengo que tener entendimiento. ¿Cómo le hago para que el pollo se cueza más rápido? Empieza a investigar y empieza a innovar, empieza a irle bien en el negocio, empieza a poner en gran condiciones el negocio, empieza a abrir otros negocios, empieza a franquiciar y después de cierto tiempo vende las franquicias en una cantidad muy alta de millones de dólares. ¿Sabes? Este hombre a su tiempo pudo ver que el pedazo de pollo que estaba haciendo, que la receta que tenía era muy buena. La valoró y empezó a construir una visión. Por eso el segundo punto dice, un visionario es aquel que percibe algo que puede pasar en el futuro, algo que tiene potencial y lo construye en el presente. Yo te digo un ejemplo, ¿no hay por ahí un niño? Mira, ven Belencito, ven hijo, ven, Aaroncito. Este es mi compa. Para muchas personas, este es un niño, otro niño, un niño más, una matrícula más, una boca más, una guerra más, ¿verdad? Travesuras más, vidrios rotos, solo un niño. La gente que no tiene visión y solo tiene ojos, solo ve un niño. La gente que tiene visión ve en él un ingeniero, un abogado, un padre de familia, tal vez un presidente, tal vez un predicador, un apóstol, porque tenemos ojos, pero necesitamos tener visión. Gracias, Chaparro. Tenemos aquí a alguien que estudia ciencias políticas y siempre que lo veo le digo, aquí está nuestro próximo presidente municipal o gobernador del estado. No se lo digo para motivarlo, se lo digo porque hay una visión, porque lo estamos proyectando en una visión. Porque tenemos que ver más allá de lo que está presente. Tenemos que aprender a ver con la mirada de Dios. ¿Qué Dios está viendo en cada cosa? Le dice Jesús a sus discípulos, hay que darle de comer a 5,000 personas. Y vienen los discípulos y dice que un niño trae panes y peces. Y los discípulos dijeron, es muy poco. O sea, ¿por qué? Porque estaban usando los ojos, no estaban usando la visión. Y Jesús dice, pues denles, porque Jesús ya estaba viendo ahí el milagro. Ellos solo estaban viendo lo que hacía falta, la escasez, el no era suficiente. Mi pregunta es, ¿tú tienes vista o tienes visión? ¿Tú te mueves por vista o por fe? ¿Qué
¿qué ves acá? ¿Cómo ves acá? Tú ves la iglesia medio vacía, medio llena. ¿Tú ves esta iglesia o ves el inicio solamente de la iglesia? ¿Tú estás viendo que la iglesia está llegando al tope o estás viendo como yo que esto apenas empieza a ponerse bueno? Tenemos que tener vista, pero también necesitamos recuperar la visión. ¿Me está entendiendo? Esto se va a poner bueno, escúcheme. Un visionario es aquel que persigue algo del futuro y lo construye en el presente. Visión, dicen los empresarios, es lo más difícil de encontrar en el capital humano. Gente con visión. Una persona con visión se distingue del resto del mundo, y por eso es que los visionarios son tan cotizados y por eso los seguimos. Son la gente que da conferencias, son la gente que imparte seminarios, son la gente a veces que nos predica, la gente que admiramos en la fe. Porque son gente que se distingue del resto de las personas porque tienen una visión. No ven obstáculos, ven la barrera que hay que cruzar para llegar al objetivo. Ese es un visionario. No solo es una persona de fe, sino es un visionario. Hay dos tipos de personas en la vida: los que viven por una visión y los que trabajan para los que la tienen. ¿Usted quién es? ¿Usted tiene una visión? ¿Usted es un visionario o solamente sigue al que la tienen? Dios nos puso una visión bien amplia, pero nos da visión para cumplir la gran visión o comisión. Tercero, un visionario tiene una causa. Toda persona que es un visionario tiene una causa, tiene un porqué, tiene una razón para hacer las cosas. Mi pregunta es: ¿cuál es tu causa por la cual trabajas? Por la que estudias. ¿Cuál es tu causa? Para algunos es el dinero, hacerse famoso, salir de pobre. Estudie, mijito, para que sea alguien en la vida. Oye, él ya es alguien en la vida. No es alguien famoso, pero ya es alguien en la vida. Estudie, mijito, para que no sea burro como su papá. ¿Ha oído a alguien que le dice así? O para que sea menos burro que yo. Y entonces, ¿cuál es la visión del papá hacia el hijo? Pues que el hijo no sea tan burro como el papá. Y pues está bien, pero no es una gran visión, no es algo como para poner en una playera, ¿va? ¿Por qué vas a la uni? Porque quiero ser menos burro que mi papá. Uy, qué chido, ¿cómo venderíamos playeras? ¿Me está entendiendo? Pero la persona que es un visionario tiene una causa por la cual se despierta, se prepara, estudia, entrena. La gente que deja de hacer aeróbics, ejercicio, que deja de cuidar la dieta, que deja de prepararse en el ministerio, que deja de servir, no es por los problemas que enfrenta, es porque perdió la visión. Porque ir a correr sin tener una visión es lo más desmotivante y la gente va a abandonar. Pero si la gente tiene una visión clara del por qué me levanto cada mañana a correr, me pongo los tenis, me abstengo de ciertos alimentos, tal vez la visión o la meta es salud, condición física, correr un maratón, ser ejemplo de mis hijos, no sé, la visión que sea. Esa visión te da una causa, te da un motivo. La razón por la cual a veces vivimos constantemente desanimados es porque perdemos la visión o iniciamos algo sin una visión. Por eso es que el tercer punto de un visionario es que un visionario tiene una causa. Diga conmigo, una causa. Pregúntale al que tienes a un lado: ¿cuál es la causa de tu vida? ¿Qué causa persigues? En los años 70 se escuchaba: es que este cuate es un rebelde sin causa. El movimiento hipster andaba con esas ondas. Pero debemos de tener una causa para hacer lo que hacemos y debemos de recordarla. Jesús, fíjate, tan importante que es la visión, que Jesús a Pedro, un día va Jesús con Pedro, está Pedro siguiendo, está Pedro remendando sus redes a la orilla del mar de Galilea, y ve Jesús a Pedro y le dice: Pedro, sígueme. Y Pedro le sigue. Pero si usted ha leído los evangelios lo suficiente, se va a dar cuenta que Pedrito a principio no era tan constante con Jesús. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia.
no seguía tanto a Jesús, es decir, no venía tanto a la iglesia, no llegaba temprano, no se comprometía. ¿Por qué? Porque tuvo un llamado, pero le hacía falta una visión. Pero después dice que un día Jesús viene predicando y no estaba Pedro. Pedro estaba remendando sus redes. Y dice la Biblia que pasa Pedro con él y le dice: Pedro, préstame tu barca. Y entonces Jesús se sube a la barca de Pedro y desde la barca de Pedro les empieza a enseñar a la multitud. Y pues como era la barca de Pedro, pues Pedro tenía que estar ahí y se aventó la predicación completa de Jesús. Y después de que se avienta el mensaje de Jesús, Jesús se voltea hacia Pedro y le dice: Pedro, ven en pos de mí, y le da una visión. ¿Qué es una visión? Una fotografía de lo que va a suceder, de lo que Dios tiene para ti. Le dice: y serás pescador de hombres. Ahora, Pedro era pescador ¿de qué? Pues de peces, ¿no? No, pues de peces, porque los pescados ya están pescados, pues ya para qué pescarlos. Mejor uno los compra y se los come. Pero era pescador de peces. Y Jesús le amplía su visión. Tal vez en la mente de Pedro quería ser inmensamente ricos, tener una flota de naves, tener un corporativo, un consorcio camaronero tal vez, de atún, qué sé yo. Porque la mente de Pedro y la visión de Pedro era totalmente terrenal, local. Pero entonces llega el nazareno como siempre y a veces nos echa a perder los planes. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero bendita locura el evangelio. Y llega Jesús con Pedro y le dice: Pedro, te voy a cambiar la visión. Préstame tus lentes. Te voy a aumentar la graduación de tus lentes. Tengo un ejemplo muy bueno que no pienso usar aquí de graduación de lentes, pero que estoy viendo y que me servirían fantástico en esta ocasión. Y dice: te voy a aumentar la graduación de lentes, te la voy a hacer más grande para que veas más claro. Y le quita los lentes viejitos y le pone una visión más amplia, porque la visión de Pedro solamente veía lo terrenal. Y Jesús le da una visión celestial, una visión de vida. Y le dice: desde hoy ya no vas a pescar solamente peces, te estoy llamando para que seas pescador de hombres. Y yo creo que en ese momento la mente de Pedro explotó. ¡Puf! ¿Pescador de hombres? Y le dijo: sígueme. Y dice el texto: y dejándolo todo, no sé si está el texto porque no lo puse, dice: y dejándolo todo, le siguió. La primera vez que Jesús llama a Pedro, dice: y dejando las redes. Y yo creo que ahí dejó WhatsApp, Face, Instagram. Pero después dice que lo dejó todo, todo, y siguió a Jesús. Y si tú has leído cómo termina Pedro, pescando hombres. Porque Jesús, ¿qué hizo? Este hombre tenía un propósito. Este hombre decía: yo vivo para trabajar, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar las listas, tengo que pagar el megacable, tengo que pagar esto y esto y esto otro. Tenía una visión local. Y su visión era prosperar, sacar adelante a su familia, darle estudio a sus hijos. Está bien. Pero Jesús le da una visión más amplia y le dice: no, conviértete en un pescador de hombres. Haz discípulos. Haz discípulos que te sigan a ti, pero que se parezcan a mí. Y le empieza a dar una visión bien amplia. ¿Me está entendiendo? Le está dando una visión más grande, que no muera cuando muera Pedro, que siga. A pesar de que Pedro se ponga grande o viejo, la visión siga. Porque la gente que tiene una visión tiene una causa, tiene una razón. ¿Para qué es tanto trabajo? Dime. ¿Para qué es tanto estudio? ¿Para qué estás almacenando tanto dinero abajo de ese colchón? ¿Para qué es tanta ropa, tanto estudio? ¿Para qué es todo lo que haces? ¿Para qué quieres otra casa y otro coche? Si tu causa es local, pero no es celestial. Y Dios, hoy yo le pido al Espíritu Santo de Dios que, al igual que Pedro, tu visión se abra y te des cuenta que no solamente tienes que remendar redes, que hoy puedes convertirte en un pescador de hombres. En un pescador de hombres. Efesios 3, versículo 14. Mira cómo lo dice Pablo. Y fíjate qué hace una persona que tiene una causa o una visión. ¿Me estás siguiendo?
Dile al que tienes a un lado, sacúdelo porque se nos está durmiendo. O tápalo, échale una cobijita siquiera para que duerma bien. Y dile, cuando tú tienes una causa, dile al que tienes a tu derecha, tu causa te lleva a pagar el precio. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: por esta causa. Espérame, él está expresando que él tiene una causa y dice, por esta causa. ¿Cuál causa? El predicar a Cristo. Lo que decía al principio, él no se rebelda a la visión celestial, esa era su causa. Y mira lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas. Es decir, ¿qué hacía Pablo con la comisión, con el llamado? Lo ponía a orar. Y mira, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien nombra toda familia en los cielos y en la tierra. Su llamado y su visión era celestial. Después lees el capítulo completo y dice, para que les dé el conocimiento de su gracia, el conocer a Dios. Esa era su causa de Pablo. Esa era la razón por la cual Pablo decía, yo por eso existo. Lo dijo de otra manera, para mí el vivir, ¿qué estaba diciendo? Esa es mi causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Aún si tú estás estudiando, aún si tú estás trabajando, con tu estudio, tu deber es testificar de las maravillas de Cristo. Tu trabajo, tus finanzas, tus recursos tienen que ir en una sola dirección: dar a conocer la grandeza y el amor de Jesucristo. Esta semana estaba yo platicando con alguien de la iglesia, hicimos un viaje y me venía hablando cómo le predicaba y le enseñaba a su jefe. Y sabes, yo por dentro estaba, yes, sí. De eso se trata. Este tipo ya entendió la causa, ya tiene una visión. Entendió muy bien el evangelio, que el evangelio no es para que tú estés solamente bien. El evangelio es para que trasciendas, para que tengamos un motivo, una razón. Dicen que un día, fíjate, ¿por qué es tan importante tener una causa, un propósito en el cual hacer lo que hacemos, una visión celestial? Sé que un día contrató un pastor a 3 albañiles. Y dice que estos 3 albañiles ahí estaban bien apurados, dándole y metiéndole y echándole ganitas. Entonces dice que se acerca y va a ver a uno de ellos. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo está? Le dice, pues aquí chambeando. ¿Qué es lo que usted hace? Y dice que el primero le dijo, pues aquí pegando bloques, echándole ganas para sacar, para tragar. Y dijo, oh, bien, maestro, qué bueno, me da gusto. Y dice que fue con otro y le dijo, ¿y usted, maestro, qué hace? Pues nada, aquí estoy haciendo la mezcla, revolviendo los bultos y poniendo la arena para que no se enoje la señora porque dice que luego no trabajo. Oh, no, está bien. Y dice que se acerca al tercero y le dice, ¿y usted qué hace? Y dice que el tercero se detiene, lo piensa y dice, yo le construyo casa a Dios. Yo estoy haciendo un lugar grande para que la gente venga a encontrarse con Dios. Los 3 estaban trabajando en el mismo templo. Los 3 habían sido contratados por él, pero solo uno entendía la visión para la cual había sido llamado. ¿Tú qué haces? No, pues yo aquí grabando. ¿Tú qué haces? No, aquí yo manejando el audio. No. Y construimos casa a Dios con piedras vivas. Extendemos el reino. Levantamos un altar cada semana. La gente que trabajamos en café en los departamentos, cada semana construimos casa para Dios. Convertimos un salón en un templo, en una casa donde la presencia de Dios se mueve y se manifiesta. ¿Cuántos sintieron a Dios esta tarde? Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de las personas que cada semana vienen a levantarle casa a Dios.
que cada semana están aquí desde temprano, los muchachos de la alabanza, la gente que trabaja en lo técnico, la gente que trabaja en semana para tener las proyecciones, para editar las grabaciones, haciendo grupos café, trabajando y enseñando a otros. ¿Qué haces? Yo soy un mentor. No, le construimos casa a Dios. Lo otro es lo que te toca hacer. Pero la visión de lo que haces es que estamos construyendo casa a Dios. Estamos cumpliendo la misión celestial, la visión celestial. No estamos siendo rebeldes a la visión celestial. ¿Me está entendiendo? Cuarto, un visionario tiene una pasión y la promueve. Un visionario tiene una pasión y la promueve. Sabes, hoy en día los jóvenes van a la escuela sin ganas, porque van para cumplirles a sus papás, porque no tienen una visión. Les enseñaron que tienen que ir a la escuela, pero hace falta que papá les enseñe el por qué, el para qué, que les dé una visión. Pero si el papá es pilas, si el papá es buzo caperuzo, si el papá es entendido y toma este mensaje para direccionar a sus hijos, entonces les va a enseñar por qué debe de estudiar. Tú les preguntas, ¿por qué tienes que estudiar? Pues para que tenga un mejor empleo el día de mañana. No, pues sí, pero ¿por qué estudias? No, lo que ese chico está diciendo, mi padre no me ha enseñado una visión por la cual yo estudio. Mi padre no se ha tomado el tiempo para enseñarme el por qué debo de esforzarme, el por qué debo de permanecer y sacar buenas calificaciones. ¿Y qué pasa? Por eso es que se desaniman. Entonces, cuando el niño entiende una visión, cuando el padre se toma el tiempo para envisionarlo, entonces el niño se apasiona. Un visionario tiene una pasión. La visión produce que tengas pasión, hace que tu sangre circule, que te emociones. La gente que se desanima sirviendo es porque perdió la visión de su servicio. ¿A quién le sirve? Le pasa lo que a los dos primeros albañiles, pegando blocks, haciendo mezcla, pero perdieron la visión del por qué lo hacen, el efecto que va a pasar con su trabajo, la importancia, la trascendencia. Pero cuando un hijo, un hombre, un hermano tiene una visión del por qué trabaja, del por qué se va todos los días a la empresa, de por qué todos los días abre el negocio, entonces empieza a provocarse una pasión, unas ganas de trabajar, un deseo. Dice, hoy voy a echarle ganas porque esto que estoy haciendo me va a habilitar para poder servir, para poder extender el reino de Dios. Fíjate, Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere o el que leyere ella. ¿Sí? ¿Está ahí? Fíjate, Jehová me respondió, escribe la visión en tablas. Si usted lee el capítulo completo de Habacuc, Dios le está revelando un juicio y está juzgando a la nación de Israel y le dice que le va a enviar un pueblo para destruirlos. Pero este texto nos da un principio. ¿Nos da un qué? ¿Y cuál es el principio? Que cuando tú tienes una visión, tienes que escribirla. Escriba la visión. Hable con sus hijos y dígale, a ver mi amor, usted estudia por esto y de una visión más alta, de una visión celestial. Y después dígale, ahora escríbela y ponla en la portada de tus libretas o ponla en tu cuarto. Y cada vez que te desanimes, vuelve a leer la visión, el por qué estudias. Como matrimonio creo que tendríamos que recuperar la visión del por qué nos casamos. Muchos como matrimonios pensamos que nos casamos para hacer quehaceres y para mantener a los hijos. Y mi pregunta es, ¿te casaste para eso? Dijiste, esta güerita, 3 chamacos le saco. Sí, me cae que sí. ¿Verdad que no? Usted andaba así con los ojos todos encorazonados y caminando así como el Pepe Le Pew, flotando. Y así andaba, de rodillas por la güerita, morenita, chaparrita, qué sé yo.
Y usted solo quería compartir su vida con ella. Bastaba que ella lo volteara a mirar, que le tocara una mano para que la piel se erizaba. ¿Y cuál era su visión y su anhelo? Vivir una vida con ella donde sea y como sea. ¿Cómo necesitamos recuperar la visión inicial del matrimonio? ¿Cuál es la visión por la cual tú vienes a la iglesia? Gracias. Para encontrarte con Dios. Esa fue la visión por la cual tú llegaste a la casa de Dios. Y entonces, ¿por qué te dejas mover por chismes, problemas? Que si la silla, que si hace calor, que si la hermana no me mira y se siente mucho porque usted perdió la visión. No sea tarugo. Necesita recuperar la visión. ¿Por qué estudia? ¿Por qué se discipula? ¿Por qué viene los jueves? ¿Por qué diezma? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué toca? ¿Por qué lideramos jóvenes, niños, adolescentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y escribir la visión. Escribir la visión nuevamente en tablas para que el que la leyera, que dice, corra, o sea, haya pasión, haya ánimo, haya esfuerzo, haya deseos de hacer las cosas. Mira otro texto, 2 Crónicas 26:5. Este me gusta más, ya no sé cuál es el mejor, pero dice, y persistió, léalo conmigo, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y mire, esto es fantástico. Dice, entendido en visiones de Dios. O sea, él ya tenía una visión. Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Una visión, ya vimos, te pone a orar y te lleva a buscarlo a él. Porque las visiones que son de Dios son muy grandes. Muy grandes y te atemorizan muchas veces. Dicen que a Bill Gates le pidieron la receta para ser exitoso y dijo Bill Gates 3 cosas. Para ser muy millonario, y dijo 3 cosas. Número 1, saber a dónde van los negocios, o sea, hacia dónde está apuntando los negocios este año. 2, prepararse. Y número 3, llegar antes que todos. Dijo él, sí, dijo que inventó Microsoft, ¿cómo se llama? Ayúdame, ¿no? Steve Jobs, ¿eh? Bill Gates. Dijo él, si cada persona, cuando yo empecé mi empresa, hubiera invertido $50, hoy serían multimillonarios. Y le decían, Bill, ¿y por qué crees que no lo invirtieron? Dijo, porque vieron los números, pero no vieron la visión. No tuvieron la visión. Mi pregunta, ¿tú qué ves en Café? Una iglesia que está llegando a su tope, una iglesia medio vacía, una iglesia sin rumbo, una iglesia, no sé. O estás viendo el futuro, lo que aún no está pasando, pero va a pasar. Un segundo culto en esta reunión, en esta ubicación. Un lugar propio en algún tiempo, en algunos años. Lugares infantiles. Cientos de personas o miles de personas entrando por nuestras puertas, llegando a comunidades rurales del estado de Puebla y de la República Mexicana, abriendo una iglesia por año. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Tienes vista o ya tienes visión? En Café, con esto termino. En Café tenemos una misión, pero también tenemos una visión. ¿Me escuchó? Míreme, por favor. Miren, escúchame con sus ojos. En Café, ¿es Café, cierto? Tenemos una misión, pero también tenemos una visión. ¿Hay algún por acá valiente que sepa cuál es la visión de Café? No. A ver, pasa Arturo. Hacemos discípulos para hacer la diferencia. Esa es la visión de Café. Pero yo quiero hablar y terminar con esto, si alguien me ayuda, que tenemos una visión en Café muy clara y muy definida. Pero déjeme explicarle qué es Café, cuál es la iglesia en la cual tú y yo estamos parados. Escúchame. Esta es una iglesia conquistadora.
Esta, yo lo dije y creo que se me fue el audio, esta es una iglesia de conquista. Esta es una iglesia restauradora. ¿Cuántos han sido restaurados? ¿Cuántos han visto que hemos tomado conquistas y Dios nos ha concedido muchas, muchas, muchas victorias? ¿Está aquí? Ok, cuando pasa eso yo me emociono, disculpe usted. Pero yo recuerdo que en diciembre salimos al parque de aquí enfrente, hicimos obras de teatro, rentamos una plataforma y justo cuando íbamos a hacer todo el programa que planeamos y que los chicos se trabajaron casi un mes, las maestras, kids, todos los departamentos hacia una misma dirección, íbamos a empezar el programa y empezó a juntarse las nubes y empezó a brizar, iba a empezar a llover. Y dijimos, y me dijo, Paz, va a llover, ¿qué hacemos? No teníamos una lona, el equipo estaba expuesto y dijimos, vamos a orar. Y nos pusimos a orar unos minutos, pero llenos de fe, llenos de poder. ¿Y sabe qué sucedió? Si usted no estuvo ahí, solo escúchelo. Si estuvo ahí, vuélvalo a saborear. Vuélvase a mascar ese chicle, sáquelo de abajo y vuélvaselo a mascar. Todavía tiene sabor. Empezamos a orar. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Sabes qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? El cielo se abrió y la lluvia se fue. No es la primera vez que nos pasa eso. Usted no va a saber de conquistas viendo las predicaciones por YouTube. Usted no va a saber de conquistas viendo los testimonios por Facebook. Para vivir en conquistas hay que estar en el campo de batalla. Hay que machucarse los dedos, hay que sangrarse las manos, hay que sudar, hay que cargar sillas. Tal vez usted no sea eso de usted, tal vez no sea para usted, pero esta es una iglesia de conquista. 2, esta es una iglesia de restauración. Aquí hemos sido restaurados, aquí nuestros hijos han sido levantados, aquí nuestros hijos hoy están tocando, están sirviendo. Estuve escuchando las predicaciones de Sinergia y pasó el Padre Richard a orar al final de Sinergia y dijo él algo que no lo había captado hasta en estos días y dijo, yo recuerdo que el año pasado estábamos orando por el hijo de Chuy. Hace 2 años el hijo de Chuy, ¿estás ahí, Chuy? Se nos estaba muriendo justo en medio del congreso de Sinergia. Chuy salía del hospital y se venía aquí a tocar. ¿Saben quién es Chuy? ¿Va? Levanta la mano, Chuy. Ahí por a lo que los deben, ahí está. Ahorita les paga. y Chuy, nuestro guitarrista, además el director musical del grupo, Chuy, nuestro guitarrista, tenía a su hijo hospitalizado junto con su esposa. A veces le daban días, a veces estaba bien complicada una infección y se enfermaba y problemas respiratorios. Y me acuerdo que en medio del congreso estuvimos orando. Y hoy anda por ahí el Lucielito. Esta es una iglesia de señales, pero también es una iglesia de restauración. Ahí está, mírenlo ahí. Esta es una iglesia de restauración. Café es una iglesia de milagros. Creemos en un Dios de milagros. Hay gente que por timidez o descuido no publica sus milagros. Pero yo le voy a decir, la hermana Carmen tenía un problema en el corazón, iba a estar así toda su vida con medicina y hace unas semanas me dijo, pastor, fui al médico y me revisó otra vez mi corazón y dice que mi corazón está completamente sano. Yo le daba una gloria a Dios. Porque servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios todopoderoso y que estamos en la mejor iglesia, en el mejor lugar. Café es una iglesia de milagros. Déjeme recordarle más y abrirle la visión de lo que somos. Esta es una iglesia de abundancia. La gente piensa que tenemos dinero, que somos ricos. Pero es que es la gracia de Dios que está sobre nosotros. Es la mano del Altísimo, la sombra del Todopoderoso. Cuando usted es fiel, cuando usted cree, cuando usted honra, Dios bendice.
Dios bendice, porque sembrar en café es sembrar en buena tierra. Por eso es que cuando hacemos la convocación para hacer un congreso gratuito, en un lugar público, en un lugar sin condiciones, la gente que ya ha caminado con nosotros en otros congresos y en otros años no le duele, no le cuesta, porque sabe que con la siembra viene la cosecha, sabe que con la fe viene la bendición, porque café es buena tierra, café es tierra de Dios, café es tierra de Dios. ¿Me está siguiendo? Esta es una iglesia que hace discípulos. Lo llevamos en la sangre, nos bota por los cachetes en el sudor. Sudamos discípulos, estamos trabajando en hacer discípulos. Esta es una iglesia que va a plantar otras iglesias. Escuche, me decía apenas alguien, Paz, ¿y usted se ve quedándose siempre en café, en Puebla? Yo le dije, probablemente como lugar de residencia, sí. Le dije, pero tengo una visión. Yo me veo visitando ciudades ya a mis 70, 60 años. Yo veo Café Puebla, Café 1, siendo pastoreada tal vez por alguien más, tal vez mis hijos naturales, espirituales, no lo sé. Pero me veo visitando cada semana una iglesia, Café, predicando en ellas. No veo 10 iglesias, no veo 20 iglesias, veo muchas iglesias, por lo menos 50 iglesias, una red de iglesias dentro y fuera del país. Tenemos una visión. Veo un lugar muy grande, pero esa no es nuestra visión, eso es lo que necesitamos para operar. Pero la visión de Café es ser una iglesia que discipula a su comunidad para establecer otras iglesias en otros lugares. Traer el reino de Dios a la tierra, donde quiera que una iglesia Café se plante. Esta es una iglesia grande, aunque parece chica. Para algunas personas somos una iglesia grande. Yo la verdad no la veo ni grande ni chica. Es como tus hijos, los vas viendo creciendo y dices, ay, qué grande está Levi. Y le digo, pues yo lo veo igual, porque estoy en él, ¿verdad? Pero saben, pero si el número nos dice que somos una iglesia chica, yo que estoy en medio de ustedes, les puedo decir, pero somos una iglesia bien, bien grande. Solo que este es el inicio. Estamos viendo lo que nuestros ojos nos ven, lo que nuestros ojos nos muestran, pero necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que Dios quiere hacer en Café. Padre, oramos esta tarde para que nos des ojos espirituales y que nuestros ojos naturales vean las realidades del Espíritu. Sabemos que Café es una iglesia profética, fuerte en la alabanza, con los jóvenes, con los niños. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser discípulos, a hacer discípulos que hagan la diferencia a donde quiera que vayamos. Que en cada oficina, que en cada taller, negocio, tienda, empleo que tengamos, la gente pueda reconocer que somos discípulos del Rey de Reyes llamado Jesucristo. Que la gente pueda ver que somos sal y somos luz. Que la gente cuando nos vea, te vea a ti. Que nuestros hijos puedan decir: